El vacío del espacio siempre me había resultado fascinante y misterioso. Desde la cabina de mi cápsula de transporte, observé la superficie lunar, iluminada por un pálido resplandor gris. La cara oculta de la luna carecía del consuelo visual de la Tierra. Aquí no había horizonte, ni amanecer, solo un interminable abismo de roca y polvo. Frente a mí, la silueta oscura de la estación espacial Eclipse emergió lentamente, como un leviatán dormido en un océano sin vida. Era un lugar imponente. Su estructura principal, un cilindro alargado con módulos radiales, estaba diseñada para resistir las temperaturas extremas del entorno lunar. Sin embargo, algo no encajaba. No había luces exteriores, ninguna señal de movimiento, ni siquiera el parpadeo del sistema de balizas que debía guiar mi acoplamiento. Mi misión era clara: llegar, evaluar la situación y restablecer el contacto con la Tierra. Pero lo que veía ante mí era todo menos tranquilizador. Desde el primer momento, tuve un mal presentimiento. El acoplamiento fue complicado. Sin el sistema automatizado funcionando, tuve que maniobrar manualmente, alineando con precisión milimétrica la cápsula con la esclusa de entrada. Cuando finalmente lo conseguí y los sistemas confirmaron la presurización, me preparé para entrar. Control, aquí Foster, estoy dentro. Procederé con la inspección inicial, dije, a sabiendas de que nadie respondería. La comunicación con la Tierra era unilateral, solo podía transmitir, pero no recibir señales. La primera bocanada de aire al abrir la esclusa me golpeó como una bofetada. El sistema de soporte vital aún funcionaba, pero el olor era extraño, una mezcla de metal caliente y algo dulzón. Encendí la linterna de mi traje y avancé por el pasillo principal. Las paredes, revestidas de metal bruñido, reflejaban la luz en destellos irregulares, creando sombras que se movían a mi alrededor. Cada paso sonaba en el silencio como un eco en una caverna. A mi alrededor, todo parecía haber sido abandonado con prisa, herramientas dejadas en el suelo, una bandeja flotando en microgravedad con restos de comida ahora descompuesta. Mientras caminaba, una sensación de inquietud comenzó a instalarse en mi pecho. Parecía que los miembros de la tripulación habían dejado todo atrás de manera abrupta, como si algo los hubiera arrancado de sus tareas cotidianas. Al girar una esquina, mi linterna iluminó algo que me hizo detenerme en seco. Una palabra, escrita con gruesos trazos de color oscuro, cubría una sección de la pared. Me acerqué, ajustando la intensidad de la luz. Era plasma, no cabía duda. La palabra hambre estaba escrita en grandes letras temblorosas, como si quien la hubiera trazado lo hiciera con sus últimas fuerzas. Quise creer que era una especie de broma macabra, pero el aire cargado de la estación me decía lo contrario. Decidí seguir adelante. El corredor se ensanchaba hacia el laboratorio principal, una de las áreas más importantes de la estación. La puerta estaba entreabierta, y un tenue parpadeo de luz escapaba desde el interior. Empujé la puerta con lentitud, y al hacerlo, un olor acre me golpeó, haciéndome retroceder un paso. Era el hedor inconfundible de carne en descomposición. Mi linterna barrió el laboratorio, revelando un caos absoluto, muebles volcados, equipos rotos y manchas oscuras en las paredes y el suelo. En el centro de la sala, un cuerpo yacía boca abajo. Al acercarme, vi que parte del rostro del cadáver había desaparecido, como si hubiera sido arrancado a mordiscos. La piel restante estaba pálida, con un tono cerúleo que indicaba que llevaba allí varios días. Cerré los ojos un instante, tratando de mantener la calma. Recordé mi entrenamiento, las simulaciones que había practicado para mantener la compostura en situaciones extremas. Pero nada podía haberme preparado para esto. Control, he encontrado un cadáver. Condiciones del deceso violentas. Necesito investigar más. Mientras me inclinaba para examinarlo, algo se movió, una sombra más allá del marco de la puerta, tan rápida que pensé que había sido mi imaginación. Hola, ¿hay alguien ahí? No hubo respuesta, solo el eco de mis palabras. Un ruido metálico rompió el silencio. Algo cayó al suelo en el pasillo. Giré mi linterna hacia la puerta, pero lo único que vi fue oscuridad. Mi respiración se aceleró, y mi mano derecha buscó instintivamente el cuchillo en mi cinturón. Avancé hacia la puerta,
Mi linterna temblaba ligeramente por el pulso acelerado. Al llegar al marco, me detuve. Algo estaba ahí, más adelante en el corredor, un bulto oscuro que no había estado antes. Respiré y di un paso. El bulto era una chaqueta de la tripulación, manchada de rojo, tirada en el suelo como si alguien la hubiera dejado caer al pasar. La recogí con cuidado, y en el interior encontré una tarjeta de identificación. El nombre Dr. H. Patel estaba impreso en ella. Un sonido nuevo me hizo girar bruscamente. Venía del laboratorio, un crujido húmedo y bajo, como si algo estuviera moviéndose dentro. Mi linterna apuntó hacia el cadáver, que seguía inmóvil, pero juraría que algo había cambiado. La sensación de estar siendo observado me hizo sentir un escalofrío. Por primera vez desde que llegué, consideré la posibilidad de que no estuviera solo. Habían pasado horas desde que había entrado en la estación. Pero finalmente los encontré, dos figuras encorvadas en el comedor, casi camufladas entre la penumbra y el desorden. La doctora Celia Markov y el ingeniero Lucas Hayes estaban vivos. Ella levantó la mirada primero. Su rostro estaba demacrado, con ojeras profundas y líneas de expresión marcadas por el miedo. Él parecía peor, temblaba ligeramente, y sus manos estaban tan apretadas en torno a un destornillador que sus nudillos se habían vuelto blancos. Ambos me miraron como si no creyeran lo que veían. Soy el piloto Foster. Vine para ayudar, dije, quitándome lentamente el casco. Su reacción fue instantánea. Sus hombros se relajaron un poco, pero la desconfianza seguía grabada en sus ojos. ¿Qué demonios está pasando aquí?, exigí, mi voz sonó más fuerte de lo que pretendía. Ella tragó saliva, y en voz baja dijo, no es seguro hablar aquí. Tenemos que ir a la sala de control. Caminamos en silencio por los pasillos, ellos a mi lado, mirando constantemente por encima del hombro como si esperaran que algo nos atacara de un momento a otro. Incluso en la sala de control, donde él selló las puertas con una meticulosidad que rayaba en la obsesión, no parecían tranquilos. Hablen, ordené, intentando mantener mi tono firme. Lucas fue el primero en romper el silencio. La estación está maldita, dijo, con una risa amarga. Esto no es un fallo técnico. No es algo que podamos arreglar. Celia tomó la palabra. Es una criatura, dijo, con un tono gélido que hacía que cada palabra cayera como una losa. Llegó con un meteorito hace meses. Al principio pensamos que era un organismo simple, algo que podíamos estudiar. Pero no lo era, se mueve, aprende, y caza. Me quedé en silencio, intentando asimilar lo que estaba oyendo. ¿De qué están hablando? Ella continuó, devora a las personas, pero eso no es lo peor. Sus ojos se clavaron en los míos. Cuando lo hace, toma su forma. Su rostro, su voz, incluso sus recuerdos. Se convierte en ellos, como si nunca hubieran desaparecido, sustituye a su víctima por una réplica perfecta. Eso es absurdo, dije, aunque mi voz carecía de convicción. No lo es, intervino Lucas, encendiendo un monitor en la consola frente a nosotros, mira. En la pantalla, una grabación de seguridad mostraba un pasillo de la estación. Una figura tambaleante caminaba lentamente hacia la cámara. Reconocí el uniforme y el rostro, el capitán Harris. Pero algo estaba mal. Sus movimientos eran torpes, como si no estuviera acostumbrado a su propio cuerpo. Él no vive desde hace semanas, explicó, lo vimos fallecer. Eso, señaló a la pantalla, no es él. La figura en la grabación se detuvo de repente y levantó la cabeza, mirando directamente a la cámara. Luego, en un instante, se desvaneció de la vista. Antes de que pudiera procesar lo que había visto, un fuerte golpe sonó en la puerta de la sala de control. Los tres dimos un respingo. «Déjenme entrar», gritó una voz desde el otro lado. Era idéntica a la de Harris. «Soy yo, por favor. No me dejen aquí». Ella me agarró del brazo. «No lo abras. No importa lo que diga, no lo hagas». El sonido de los golpes se detuvo tan abruptamente como había comenzado, dejando un silencio que era incluso peor.
Lucas dijo, tenemos que salir de aquí. Si esa cosa está suelta, no sobreviviremos mucho tiempo. Hay un módulo de emergencia en el extremo norte, continuó. Podemos usarlo para escapar y sellar la estación. Nadie más podrá entrar. Celia frunció el ceño. ¿Y si uno de nosotros no es quien dice ser?, preguntó, con la mirada fija en él. El tiempo parecía estirarse mientras ambos se miraban con desconfianza. Finalmente, me interpuse. No tenemos tiempo para esto. Si hay una salida, debemos intentarlo. Mientras nos adentrábamos nuevamente en los oscuros pasillos, el silencio era interrumpido ocasionalmente por crujidos y ruidos que no podíamos identificar. De repente, las luces parpadearon y se apagaron por completo. El sistema de emergencia activó unas débiles luces rojas, llenando el lugar de sombras fantasmales. Un sonido inhumano sonó detrás de nosotros, un crujido húmedo, acompañado de una respiración irregular y pesada. Corrimos como pudimos, esquivando obstáculos en la penumbra. Sentí algo rozar mi pierna, un toque frío y húmedo, pero no me detuve. En el caos, Lucas tropezó y cayó, nos detuvimos unos metros más adelante, pero al girarnos, ya no estaba. Celia me agarró del brazo. Tenemos que seguir. Si te detienes, estamos acabados. A regañadientes, la seguí hasta la sala donde se encontraba el módulo de escape. Allí, los sistemas estaban desactivados, y ella comenzó a trabajar frenéticamente en los controles. Yo, incapaz de quedarme quieto, agarré un tubo metálico del suelo, sintiendo que al menos tendría algo con lo que defenderme. Voy por Lucas, le dije, sin darle tiempo a replicar. Lo encontré a unos metros de donde lo habíamos perdido, pero la escena era peor de lo que imaginaba. Estaba arrodillado, temblando, frente a otra figura idéntica a él. Ambas lloraban, diciendo con voces rotas, soy yo, soy yo. Me quedé paralizado, incapaz de distinguir cuál era el verdadero. Antes de que pudiera reaccionar, una de las figuras se abalanzó sobre la otra, rompiéndole el cuello con un movimiento rápido y grotesco. La figura restante me miró, con los ojos llenos de lágrimas. Es falso, balbuceó, te lo juro. Mi respiración era un caos. El tubo metálico en mi mano temblaba. ¿Quién estaba frente a mí? ¿Era Lucas? ¿Era eso? Quédate donde estás, advertí, retrocediendo lentamente hacia la sala del módulo de escape. La figura detrás de mí no me siguió, pero la sensación de su mirada perforándome era suficiente para acelerar mis pasos. Cuando llegué al módulo de escape, Celia estaba inclinada sobre los controles, y un pitido monótono indicaba que había activado la secuencia de despegue. Giró al oírme entrar, y por un instante, su rostro me pareció extraño, como si algo en su expresión no encajara del todo. ¿Dónde está Lucas?, preguntó con voz calmada, demasiado calmada, como si ya conociera la respuesta. No lo logró, respondí sin mirarla directamente, manteniendo el tubo en mi mano como un reflejo de mi paranoia. El módulo estaba listo, y la esclusa se abrió con un sonido seco. Sin perder tiempo, me senté frente a los controles de navegación, y ella ocupó el asiento opuesto. El módulo vibró mientras se desprendía de la estación. Sentí un alivio momentáneo al ver cómo la monstruosa estructura se desvanecía en la distancia. Pero el alivio no duró. Mientras el módulo aceleraba, me atreví a echar un vistazo por la pequeña ventana que daba al puerto de acoplamiento de la estación. Mi corazón se detuvo al instante. Allí, parado justo al borde del puerto, había una figura. Era yo. Mi propio rostro, vacío de emoción, mirándome fijamente. Retrocedí, casi tropezando con los paneles de la nave, y una idea inquietante comenzó a tomar forma. ¿Y si Celia no era quien decía ser? Había estado fuera de mi vista, trabajando en el módulo. ¿Y si algo la había reemplazado mientras yo buscaba a Lucas? ¿Dónde estabas antes de que yo llegara?, pregunté, intentando mantener mi voz firme. ¿Qué quieres decir?, respondió ella, levantando una ceja. Quiero saber si tú eres tú. Rió suavemente, pero su risa no tenía calidez. Deja de decir tonterías. Tenemos que concentrarnos en regresar a la Tierra.
Me incliné hacia adelante, sintiendo un escalofrío. Respóndeme. ¿Cómo sé que no eres una de esas cosas? Sus ojos brillaron con algo que no pude identificar, burla, ira, o quizá miedo. ¿Y cómo sé yo que tú no eres uno de ellos? Nos quedamos en silencio, y la tensión se hizo insoportable. Entonces, un sonido extraño me hizo girar. Venía de la parte trasera del módulo, un crujido sutil, apenas audible sobre el ruido de los motores. ¿Oíste eso?, pregunté, pero no respondió. Seguía mirándome, su sonrisa ahora completamente ausente. Avancé lentamente hacia la parte trasera del módulo, sosteniendo el tubo como si fuera una espada. El sonido se hizo más claro, era como si algo estuviera arañando el interior del módulo. James, la voz de Celia me detuvo. Me di la vuelta, y lo que vi me dejó sin aliento. Estaba de pie, su rostro inclinado hacia un lado en un ángulo extraño, como si su cuello no pudiera sostener su cabeza correctamente. «¿Qué estás haciendo?», dijo, pero su voz había cambiado. Era la misma, pero ahora tenía una cualidad hueca, como si no viniera de ella, sino de algo que intentaba imitarla. «Quédate donde estás», dije, levantando el tubo. Ella avanzó un paso, y entonces sucedió, su rostro comenzó a cambiar. No de forma dramática, pero pequeños detalles, como el contorno de su mandíbula y la posición de sus ojos, parecían moverse, como si su piel estuviera viva. «No soy tu enemigo», dijo con voz suave. Pero algo en esa frase hizo que mi mente finalmente se rompiera. La ataqué, golpeé con todas mis fuerzas, sintiendo el tubo impactar contra algo sólido, se tambaleó hacia atrás, dejando escapar un grito que no parecía humano. Entonces, su cuerpo cayó al suelo, inmóvil. Suspiré pesadamente, con el tubo aún en mis manos, mi mente en blanco. Miré su cuerpo, esperando algún movimiento, alguna señal de que aún estaba viva, pero no terminó. Porque cuando me volví hacia la ventana del módulo, mi reflejo me devolvió la mirada. Y algo en mis ojos no estaba bien. El módulo siguió su curso hacia la Tierra, pero para entonces ya no estaba seguro de qué o quién estaba descendiendo. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.